En la primera pregunta que dice, describa de manera precisa el comportamiento de la velocidad de un automóvil entre 0 y 38 segundos, cuyo movimiento está representado por la gráfica de posición contra tiempo, y especifica que tenemos que decir aumenta, disminuye, permanece constante, es positiva o negativa. En el periodo de 0 a 14 segundos, esta tiene una velocidad positiva que aumenta a un ritmo de aceleración constante, ya que en la gráfica de posición contra movimiento presenta una gráfica similar a una parábola. Y esto, bueno, que va aumentando conforme el tiempo aumenta. Esto nos dice que la aceleración va a ir aumentando y va a ir y va a ser positiva, ya que va en la posición positiva de X. Después del tiempo 14 a 22 va a ser una velocidad nula, ya que la posición en X se va a mantener constante. Eso significa que el desplazamiento es constante, por lo cual no va a haber ni un aumento ni una disminución en la velocidad. Por último, se tiene un cambio de velocidad que va a ser negativo de los segundos 22 a 38. Esto es porque la posición en X pasa a ser de 26 a 0. Esto significa que en ese tiempo la posición del objeto va a disminuir, y para que esto pase necesita tener una velocidad constante, pero en sentido negativo. En la pregunta 2, que dice, en la figura se muestra un sistema de dos bloques unidos por una cuerda. En el bloque 1 está sobre un plano inclinado a un ángulo alfa, sin fricción. Explica y argumenta las condiciones que deban darse para que el sistema esté en reposo. La polea es de masa despreciable y libre de fricción. Aquí la masa 1 va a tener varias fuerzas que estén actuando sobre ella. Principalmente está la masa, la fuerza de la gravedad y la fuerza de tensión que tiene en la cuerda. La fuerza de gravedad va a estar partida en dos componentes dependiendo del ángulo alfa. Una que va a estar sobre el plano en dirección opuesta a la fuerza normal, y otra que va a estar hacia un eje horizontal paralelo al plano, que va a ser igual al seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa multiplicado por la fuerza de gravedad. Para que el sistema esté en equilibrio, se necesita que la fuerza de tensión de la cuerda sea igual a esta cantidad de seno de alfa por la fuerza de gravedad. Eso significa que la masa del segundo objeto tiene que ser igual a fuerza de gravedad por seno de alfa entre negativo 9.81, que es igual a la aceleración, y la masa resultante va a ser la masa 2. Esto es para que la fuerza que causa de tensión la masa 2 sea igual a la fuerza de la gravedad respecto al objeto en el eje horizontal y paralelo al plano. En la pregunta 3, el movimiento de un carrito de golf está descrito por la función de velocidad indicada abajo. Describe la forma en que se comporta la aceleración del carrito conforme pasa el tiempo y argumenta tu respuesta con los conceptos estudiados en el bloque F1006b. Nos da la función velocidad t es igual a 8 menos 6t más t al cuadrado. Como se sabe que la aceleración es la derivada de la velocidad t, se va a obtener que en el carrito va a haber una aceleración de negativo 6 más 2t. Si se hace, eso significa que en cualquier tiempo t, ya sea 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos, va a haber una aceleración de negativo 6 multiplicado por 2 veces el tiempo. Eso quiere decir que en los periodos de 1 a 3 segundos, la velocidad
la aceleración va a ser negativa y en el periodo de 3 segundos va a ser igual a 0. Y después de los 3 segundos, ya sea 4, 5, 6 en adelante, va a ser una aceleración positiva. Porque ahí, por ejemplo, en tiempo 4 va a ser 2 por 4, 8, menos 6, 2. Eso se da una aceleración positiva. En la pregunta 4, en el reto podía que se modelara la dinámica de un automóvil. En el reto pedía que se modelara la dinámica de un automóvil usando las leyes de Newton y dando solución a las ecuaciones diferenciales mediante el método de Euler. Menciona y explica la ecuación diferencial que resolviste y qué funciones o comandos de MATLAB te ayudarán a resolver el método de Euler. Menciona en que usaste por lo menos 3 de los comandos de MATLAB. En los comandos de MATLAB principalmente se usaron vectores, se usó el comando plot y el comando for y el comando while. El comando for ayudaba a dar repeticiones en un ciclo, y ya que el método de Euler trata de hacer una n cantidad de repeticiones para obtener un resultado, el ciclo for era de mucha utilidad para hacer estos ciclos. También el for ayudaba a tener un paréntesis de quiero ir de este punto del tiempo a otro punto del tiempo. El ciclo de while igualmente ayudaba en eso, sin embargo era usado para ciertos casos. Por ejemplo, en el caso 2, que te pedía que avanzar hasta que se detuviera por completo, ahí podías igualar que la velocidad en un tiempo t fuera igual a 0 y ahí detuvieras ese ciclo. Y por último está la función plot. En la función plot pudimos poner los puntos que iba a tener cierta función en X y en Y así podíamos visualizar cómo iba a ser el movimiento del automóvil en cierto punto. Y la ecuación diferencial que resolvimos fue las ecuaciones de aceleración. Como nos daban cierta cantidad de aceleración, esa iba a ser la función del método de Euler. Y por ejemplo, para cualquier tiempo n más 1, vamos a tener que, por ejemplo, velocidad n más 1 va a ser igual a velocidad n más la aceleración en n multiplicado por el paso. Por ejemplo, nosotros usamos un paso de 0.1 y así, como iba a ser un paso muy pequeño, iban a dar ecuaciones mucho más exactas y más parecidas a lo que iba a ser una derivada en verdad.